Hola amigos, ¿qué tal? Espero que al momento de ver este material esté pasando usted un maravilloso momento. Sí, este material que traigo es un material que, vaya, no pensaba hacer este tipo de materiales, pero veo que dos voceras de la tiranía están en su momento dado en distintas latitudes del mundo dando opiniones y aquí estamos viendo de qué está construida la materia gris que conforma a los voceros de la tiranía. Hablemos del primer caso, que es el de la princesa de la tiranía, Mariela Castro, hija del dictador Raúl Castro, la cual dice en la mesa redonda del día 9 de mayo del 2025 que el pueblo judío no existe, que lo que existe es una religión judía y que bueno que el pueblo judío como tal no existe, que están por lástima por lo que le hizo el nazismo a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, se hicieron más lastimosos que nadie y por eso le dieron el territorio donde está Palestina. Vamos a oírla primero y después hablemos un poco. Algo más o menos parecido a lo que el fascismo de Hitler quería hacer con el propio pueblo judío. Exacto. Bueno, no hay un pueblo judío, hay una religión judía. Realmente eran muchas personas de religión judía europeas que ellos las utilizaron y utilizando, bueno, el pobrecito, victimizándolos de una manera exagerada y utilizando mitos bíblicos para llevarlos a ocupar territorios de Palestina. No son hebreos, son de religión judía, pero no, y muchos cristianos también, pero no son hebreos, pero sobre todo, ni son semitas. Sobre todo un poder sionista que diferencia incluso a los judíos, porque no es lo mismo el pueblo judío que el poder sionista, que en definitiva el es lo que poder está sionista que fue todo un movimiento supremacista. Ahí pudieron oír las palabras de esta malcriada de la tiranía. Pudiéramos decir que es de conocimiento histórico, que es tontería, que es una cuestión de no haber estudiado, pero esto simplemente es antisemitismo puro y duro, es una realidad. Hemos visto a Mariela Castro en otras ocasiones defender la causa de Hamas, Palestina, incluso ella brindándose, al igual que la otra, que Aleida Guevara, la hija del Che, diciendo que también es buena tiradora, que ella sabe tirar, que eso de cosas, y en caso de que el hermano pueblo palestino necesitaría de la ayuda de ella. Ninguna de las dos fue a Angola, ninguna de las dos fue a Etiopía, ninguna de las dos fue a ninguna guerra, pero bueno, en estos momentos sí quisieran ir a la guerra que pudiera haber entre Palestina e Israel. Antisemitismo, vuelvo a decir, puro y duro. Pero algo de historia para esta descerebrada, sinvergüenza, vividora, descarada, hija del tirano Raúl Castro, del general presidente, del general titiritero que mueve los hilos de todos esos títeres. Antes que existiera una tierra llamada Palestina, ya existía una tierra llamada Israel. Claro, estaba Israel, Judea, Samaria, ¿sí? Estaban las tierras, eran la antigua tierra de Canaán. Es decir, cuando tú vas a la historia, el pueblo de Israel, que tuvo los éxodos a Egipto, que tuvo los éxodos a Babilonia, que está recogido, es histórico, pero además está recorrido en la Biblia, ya ese territorio era ocupado por estas personas, es decir, por el pueblo. Si nos vamos a guiar por los éxodos, acuérdense, los éxodos estos a Egipto, que se fue el pueblo de Israel, los que nacieron en Egipto, en la política de hoy, en los movimientos migratorios de hoy, serían egipcios, pero no era así como funcionaba antes. Eran el pueblo que estaba cautivo en Egipto y los que iban creciendo de esa población israelí, crecieron como israelíes. Es la realidad, ¿no? Porque eran así los hijos de Abraham. Es así. De ahí volvieron a su tierra. También cuando ocurrió el caso de Babilonia, también se fueron como un pueblo cautivo y regresaron como pueblo cautivo. Y después, cuando tuvieron los problemas con el general Tito y estas cuestiones, que fue la destrucción del templo, entonces esta gente fueron disgregados por el mundo. Solo quedó una pequeña porción de israelíes y de judíos, como usted quiera llamarlo. Entonces, los hijos descendientes de esta gente, del pueblo judío, del pueblo de Israel, estuvo regado por todo el mundo y fueron manteniendo su cultura, su vida, su forma de ser mediante la religión judía, que es lo que dice ella, y las enseñanzas de la Torá
y el Viejo Testamento y otros libros sagrados que tienen los judíos. Pero esto no dice que porque sus descendientes hayan nacido fuera de otra tierra por obligación, porque fue así, anduvieron errantes por muchos siglos. En España fueron expulsados de Portugal, de Francia, de todos esos lugares. La historia es larguísima y cuenta la realidad de lo que pasó con los judíos. Esto lo estoy haciendo a memoria, no me puse a buscar mucho, pero es a memoria, pero por ahí andan las cosas. Entonces, esta señora viene en la mesa redonda y habla así, tan ligerito, porque le da la gana del poder, que puede decir cualquier cosa, que no va a pasar nada, porque el tonto de Randy Alonso es una marioneta más del poder, y además todos ellos se tapan con la misma sábana. Es así. Deja un poco la falta de respeto con el pueblo judío y incluso con el pueblo cubano y con los judíos cubanos, que ya les respondieron también que esto no es así tan sencillo como tú lo planteas. Antes que los palestinos estuviesen ahí, el pueblo de Israel estaba. Incluso estando Palestina ahí, siempre hubo israelíes ahí, judíos ahí, en minoría en esto, hasta que determinaron, después del holocausto ese que estás trivializando tan fácilmente, hasta que decidieron regresar a su tierra. El sionismo era el movimiento ese que quería el retorno a la tierra que le pertenece, porque así estamos los cubanos, los 4 millones que andamos fuera de Cuba, por culpa de la tiranía de ustedes. Y porque estemos fuera de Cuba, dejamos de ser cubanos. Es la pregunta que yo me hago. Por eso el terror que tienen ustedes hoy día como gobierno se llama Marco Rubio, que es hijo de cubano, que nació en Estados Unidos, pero se sigue sintiendo cubano. Y por eso hace todo lo que hace por tratar de que Cuba sea libre. Usted sabe cuánta gente regresaría el día que Cuba sea libre. Y entonces ustedes, ¿qué van a decir? Son cubanos, como muchas veces dicen que el que salió por cuestiones políticas, porque no creen la mentira, ustedes ya no es cubano, es gusano, es lumpen, es cualquier cosa menos cubano. No es así. Esta es la realidad y había que decirte algo más histórico, más profundo. Después puedes ir a ver un plato fuerte que hice con el hermano Eddie Reflexiona, y ahí te explico un poco más de lo que es el pueblo de Israel. Pero esta es una respuesta rápida y sencilla para ti, Mariela Castro, y todos los que piensan como tú, que son los comunistas, que son los woke, que es la izquierda internacional envenenada por la isla cárcel. Y aquí vamos a poner algunas pinceladas de Graviela Rodríguez, este ser detestable del programa Con Filo o Sin Filo, como lo decimos nosotros, la gente de la oposición, en la cual la presentan como licenciada en historia y una serie de cosas. Y aquí muestra a ustedes qué mal está la educación cubana cuando esta señora tiene estas faltas al hablar, porque no es escrito. No quiero ver cuando escriba cómo va a hacer eso. Y aquí la página o el sitio Árbol Invertido hizo un resumen de su presentación, y ahí va remarcando las faltas que tiene al hablar la licenciada en historia Graviela Rodríguez. Pongamos el material. De Gabriela Rodríguez, que bueno, pues que es una licenciada en historia, profesora de historia precisamente allí en la República de Cuba. La situación está realmente muy difícil porque han pasado años en los que los gobiernos han sido especialmente hostiles. Los jóvenes de ahí, como el tema con la emigración es un tema difícil porque se ha querido vender la emigración como una emigración política, y el que emigra, generalmente Latinoamérica es un país que tiene muchísima emigración porque Latinoamérica está en crisis constante, pero la emigración de Cuba siempre se ha utilizado como arma política en contra del gobierno, incluso cuando Estados Unidos, que todavía Estados Unidos la potencia mucho, dándole como a los cubanos ciertos beneficios cuando emigran. Y incluso para que te den la residencia en Estados Unidos tienes que declarar miedo creíble, que es una cosa muy loca porque tienes que decir que el gobierno te está persiguiendo, y después al año y un día esa gente que dice que el gobierno de Cuba lo está persiguiendo le dan la residencia y miran. Y ha sido una lucha que ha tenido la contrarrevolución con ellos mismos, porque saben que se les desmonta el discurso cada vez que un cubano que tuvo residencia por declarar miedo creíble vuelve. El cubano es el único refugiado político que vuelve al año al país donde se supone que está huyendo. Y algunas correcciones. Venemos y Latinoamérica es un país.
Esta es una licenciada en historia de la tiranía cubana. Pero no voy a hacer tanto hincapié en eso porque, bueno, eso ya sabemos que esta generación está marcada por la educación gratuita alias Cuba, que realmente ahí no, eso no tiene pies ni cabeza. Nada más hay que ver las publicaciones, los comentarios de mucha gente en Facebook para saber que el español fue totalmente criminalizado en la Isla del Espanto. Pero a lo que me voy a hacer un poquito de énfasis, porque no quiero hacer esto tan largo, es aquí de nuevo en el relato de la tiranía. Al cubano, después del miedo creíble, cuando le dan la residencia, al año un día, esta gente sigue enganchado con eso, va corriendo para su país, para la isla cárcel. Y aquí es donde viene el llamado que siempre hago a todo aquel que sale diciendo que está huyendo de una dictadura y que sí, cuando se presenta a inmigración de cualquier país, empieza a hablar una serie de cosas de que sí, de que allá no se puede, pero cuando le dan la posibilidad de regresar de donde escaparon, donde está el verdugo que lo ha latigueado durante tantos años, ahí corren para atrás y esta gente vive burlándose de usted. Entonces, cuando las políticas como la que hay en Estados Unidos ahora mismo, que al que regrese y no tenga papeles y lo puedan retener, es decir, no permitirle la entrada a los Estados Unidos o lo envíen para Cuba, usted no puede llorar ni gritar porque es así. Si usted anda escapando de una dictadura, tiene que mostrar en el mundo un poco de vergüenza y portarse como un perseguido político, porque realmente eso de que yo ando huyendo por economía, eso no va. De Cuba, sí, claro, de que no hay economía, de que no hay salud, de que no hay vida, es por culpa de la tiranía. Todo es un problema político. Usted que no quiere hablar de política, la política lo rige todo, porque cuando los dirigentes en otros países y los tiranos en nuestro país son como son incompetentes, son como son unas personas que no tienen ningún tipo de sentimiento ni empatía por el pueblo cubano, usted tiene que comportarse como lo que es y dejar el lastimeo y el sentimiento, no, porque yo dejé a Pepito, yo dejé a no sé quién, todo el que sale deja a alguien. Lo que hay que tener un poco de vergüenza, porque esta gente vive de ese sufrimiento, de ese dolor, de la separación de la familia que la tiene de rehén dentro de la isla cárcel, pero es cuando nosotros tenemos que todos, de una vez por todas, si no somos todos un 80%, decir hasta aquí y dejar de que la tiranía nos siga chantajeando y siga viviendo de lo que nosotros podemos darle, porque de eso es de lo que viven. Ahí usted como pueblo, ni su familia adentro, ni usted fuera le interesa. Y el día que usted mete un criterio, un solo criterio, en contra de la mentira que ellos representan, usted empieza a ser un tipo marcado por la tiranía. Aquí se lo voy a dejar. Patria, libertad y vida, abajo la dictadura. Le voy a pedir de favor que se suscriba. Gracias. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y viva la libertad.